Te adoramos, te adoramos. En esta preciosa noche queremos saludar a todos los hermanos que se conectan a través de nuestra página, específicamente a través de la cuenta de YouTube del Centro de Discipulado Mundial. Desde aquí les saludamos, les abrazamos en nuestra clase de discipulado en este tiempo precioso donde estamos en un momento de adoración al Señor, y te pedimos ahí donde estás que te unas con este cántico. Únete con este cántico de New Wine para que adores al Señor ahí donde tú estás. Esta es una noche especial, a pesar de que en el día de hoy, martes 31 de agosto, hemos tenido problemas con la energía eléctrica y con la internet, precisamente por estos apagones que se han estado dando aquí en Puerto Rico. Pero aquí estamos para poder llevar a cabo lo que queremos llevar a cabo, honrar el nombre del Señor, compartir la palabra, adorarle y bendecir su nombre y compartir esta palabra. Estamos precisamente estudiando las cartas paulinas y hoy continuamos estudiando la carta enviada a los Éfesos y al pueblo allá de Éfeso, con nuestro pastor Alexis Rivera. Pero mientras tanto adoramos al Señor, adoramos al Señor. Como bien dice ese cántico, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le adoramos, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos en esta preciosa noche, Señor. Espíritu Santo, tú vivificas nuestros cuerpos. Espíritu Santo, tú impartes nuevas fuerzas. Espíritu Santo, espíritu de vida, en este momento tú validas esa vida resucitada en nosotros. Tú validas la vida resucitada, esa que garantiza salud, sanidad y vida en abundancia. La validas sobre nuestras vidas. Por lo tanto, recibo salud, recibo sanidad, recibo esa vida que fluya por todo mi entero ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo recibo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este privilegio. Gracias por esta bendición de alabarte, de adorarte y glorificarte, Señor. Bendigo a mis hermanos que ya vienen de camino para unirse a este pueblo que ha llegado aquí. Señor, que diligentemente ha llegado aquí, separando este espacio y este tiempo para nutrirse con la palabra. Sobre todas las cosas, nutrirnos con la palabra. Gracias, Señor, gracias, Señor. Así que aquí llevaremos a cabo la tarea en tu nombre y para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Asimismo, en este ambiente, en esta atmósfera, con este remanente fiel que ha llegado aquí, en esta preciosa noche nos preparamos para recibir la palabra. Nos preparamos para recibir la enseñanza de hoy. Mis amados, presta atención a estos principios de los que habla la palabra del Señor. Amén. Así que sean todos bendecidos y en esta preciosa noche pasamos la parte a nuestro pastor Alexis Rivera para que él sea el que tenga este momento especial. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos en esta hermosa noche. En este día tan especial, bendecimos a todos los hermanos que están conectados a través de YouTube. Reciban un abrazo fraternal, reciban la bendición del Todopoderoso sobre sus vidas. Y nuevamente a los hermanos que están aquí les bendecimos. Gracias por estar, no importando, ¿verdad?, las situaciones que estemos pasando con la energía eléctrica. Aquí estamos en el nombre del Señor. En este día vamos a estar estudiando
la epístola de Efesios. Así que si usted tiene su Biblia por ahí cerca, búsquela. Si tiene la libreta, su lápiz, búsquelo para que vaya anotando cualquier detalle interesante. Y porque lo que vamos a hacer es repasar. Mientras yo repasaba esto, el Señor ministraba mi vida. Son puntos, detalles que tal vez lo sabemos, pero el Señor quiere nuevamente recordárnoslos a nosotros. Vamos rápidamente, busquen Efesios capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Y este ha sido un tiempo muy especial estudiando las epístolas y las cartas del apóstol Pablo. Ha sido un tiempo muy hermoso y vamos a continuar así hasta noviembre, que vamos a terminar con Hebreos, y de verdad que es una ricura deleitarse estudiando la palabra del Señor. El propósito principal del libro de esta epístola de los Efesios es el propósito eterno de Dios. Eso es lo que vamos a estar hablando y estudiando en la noche de hoy y la noche del martes siguiente. Vamos a dividirlo en dos partes, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que vamos a estar hablando sobre la proclamación del propósito eterno de Dios, y en los capítulos 4, 5 y 6 vamos a estar hablando sobre el llamado a vivir según el propósito eterno de Dios. El autor, vamos a estar hablando sobre el autor, la fecha, y también sobre la similitud que tiene esta epístola con Colosenses, que estuvo la pastora anteriormente hablando. El apóstol Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Lo puede corroborar en los capítulos 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 1, en el 6, en el versículo 20. Es muy probable que haya sido durante su primer encarcelamiento en Roma. La fecha es desde el 61 al 63 después de Cristo, en la misma época que escribe la epístola a los Colosenses, Filemón, que la pastora Suri estuvo hablando el martes pasado, y los Filipenses. El apóstol envió esta epístola y la de los Colosenses mediante Tíquico, en el capítulo 6, versículo 21, y en Colosenses 4:7 puede hacer referencia a esto. Esta epístola y la de la epístola de los Colosenses tienen una gran similitud, y lo vamos a estar desarrollando más adelante. Hay 55 versículos en ambas epístolas que casi son idénticos, y la epístola de Efesios está más detallada, estas similitudes con estos 55 versículos. Vamos a estar hablando, mis hermanos, sobre los destinatarios de esta epístola. De acuerdo al primer versículo, los destinatarios son los creyentes que viven en la ciudad de Éfeso. Muchos estudiosos de la Biblia, según estaba leyendo y estudiando, sostienen este criterio, pero hay otros que afirman que esta epístola es una epístola general, una carta circular enviada a diferentes ciudades de parte del apóstol Pablo. Por supuesto, una de ellas fue Éfeso, y es porque en algunos escritos no señala la palabra Éfeso. Por eso algunos estudiosos piensan que esta epístola fue dirigida también a otros lugares, a otros hermanos. Esta afirmación está basada en el hecho, como les estaba diciendo, de que se han encontrado manuscritos antiguos en los cuales en el primer versículo no aparece la palabra Éfeso. Además, por no haber en la epístola saludos o alusiones personales como en otras cartas del apóstol Pablo. De cualquier modo, sabemos que el apóstol Pablo es el autor de esta epístola. Y si la envió únicamente a la iglesia que estaba en Éfeso o a las iglesias de diferentes ciudades, ese no es el hecho, ese no es el problema, ¿verdad? Lo importante es que es una epístola que el apóstol Pablo escribió, quien la escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo para transmitir por escrito la maravillosa revelación de Dios que hay a través de esta epístola. Los cristianos del primer siglo han admitido de un modo incuestionable que esta epístola, desde siempre ellos han afirmado
que aparece en el canon del Nuevo Testamento y que es el mensaje de Dios para la iglesia de todos los tiempos. Vamos a estar hablando sobre la ciudad de Éfeso. Era la capital de la antigua Asia, una pequeña provincia del Imperio Romano. No es lo que hoy se conoce como Asia, sino una región ubicada en el oeste de la actual Turquía. Éfeso, de la que quedan solo ruinas, está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna, cerca del mar Egeo. Éfeso era famosa por el templo de la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo. La idolatría que allí se practicaba estaba mezclada con magia y ocultismo. Puedes buscar más adelante y hacer referencia en Hechos capítulo 19, versículo 19. Muchos judíos vivían en esta ciudad, por lo que existía una sinagoga allí en Éfeso. Aconteció durante el segundo viaje apostólico de Pablo que el apóstol Pablo quedó en Éfeso alrededor de 3 años. Allí estuvo colaborando con él Timoteo, estuvo colaborando con él Tíquico. Hechos 19 relata la iniciación y el desarrollo de esta obra apostólica de Pablo en Éfeso. Al llegar allí encontraron a 12 discípulos a los cuales Pablo guió a una conversión completa, al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Con ellos predicó 3 meses en la sinagoga hasta que fueron expulsados. Pablo continuó con los discípulos cada día en la escuela de uno llamado Tirano durante 2 años. De modo que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como gentiles, escucharon la palabra del Señor. El Señor hacía grandes cosas, hacía grandes prodigios, hacía milagros a través de Pablo. A causa de este avivamiento se produjo en la ciudad una gran revuelta, porque peligraba la ganancia de los plateros que fabricaban ídolos, ya que el progreso del evangelio debilitaba la adoración a la diosa Diana. En Hechos 20, hacemos referencia a los versículos 17 al 38, Pablo se despide definitivamente de los ancianos de la iglesia con un tremendo mensaje de despedida, en el cual hace una reseña de su ministerio en esta ciudad. Después de 3 años de ministerio, el apóstol deja establecida la iglesia del Señor en esta ciudad, la cual probablemente ya contaba con muchos miembros en ese lugar. Cuando el apóstol escribe esta epístola, 2 grandes peligros amenazaban a la iglesia de esta ciudad. Primero, el peligro de la división por causa de las viejas raíces étnicas entre los judíos y los gentiles. El peligro de que las viejas costumbres pecaminosas de los gentiles hicieran perder a la iglesia su santidad. Quiero que veamos, mis hermanos, los temas principales de la epístola de Efesios. Primero, el propósito eterno de Dios, como les dije al principio. Antes de la creación, Dios nos predestinó a adoptarnos como hijos suyos por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Como Padre, su propósito eterno es tener una gran familia con sus hijos, semejantes a su Hijo. Esta familia, que es su iglesia, de acuerdo al plan de Dios, tiene 3 características principales: la unidad, la calidad y la cantidad. Todo esto tan solo posible a través de Jesucristo. Todo esto es posible a través de Él. El propósito principal y final de la iglesia es la alabanza de la gloria de Dios, lo cual será posible únicamente si la iglesia tiene las 3 características que hablamos anteriormente: la unidad, la calidad y la cantidad. Segundo punto, volver a unir todas las cosas bajo el mando de Cristo. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado produjo en la humanidad corrupción, produjo maldición y produjo muerte. El pecado destruyó la unidad del universo y produjo división, produjo discordia, produjo enemistad en las siguientes relaciones: el hombre con Dios,
el hombre consigo mismo, el hombre con su prójimo, el hombre con la naturaleza, el marido con su mujer, los padres con los hijos, los gobernantes con los gobernados, el patrón con el obrero, los judíos con los gentiles. Importante. En este estado de la humanidad, en la consumación de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo para volver a unir en Él. Siempre recuerde esto, es en Él, a través de Él. En Él todo el pecado que había dividido. Ahora el plan de Dios es unir, es reconciliar, armonizar en Cristo todo lo que el pecado destruyó. Vayamos a lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer en el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es uno de los pensamientos principales subyacentes de esta epístola. También a través de esta epístola vamos a estar hablando sobre la iglesia. La iglesia, el contenido de esta epístola nos proporciona la más completa y excelente revelación acerca de la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? ¿Cuál es la relación entre Cristo y la iglesia? El apóstol Pablo enseña acerca de las principales características de la iglesia, el fundamento apostólico de la iglesia, los ministerios de la iglesia, la forma de edificar la iglesia. Enfatiza principalmente en la unidad y la santidad de la iglesia. Presenta a la iglesia como cuerpo de Cristo, como la familia de Dios, como templo del Espíritu, como la desposada de Cristo. Eso lo vamos a estar hablando el martes que viene. Muchos eruditos de la Biblia, estaba buscando información y encontré varios mensajes o varias frases sobre eruditos de la Biblia que hacen referencia a la epístola de los Efesios. Y el doctor W. Carver, profesor de misiones en el Seminario Bautista del Sur, ha dicho que la epístola de los Efesios es el más grande escrito de toda la historia. Eso es lo que él expresa, ¿verdad? El doctor William Barclay, conocido comentarista bíblico, dice, la llama la reina de las epístolas. Y el doctor Lidget dice, Efesios es la corona y el clímax del Nuevo Testamento. Mientras yo estaba estudiando, podemos estar estudiando la epístola de los Efesios 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque si nos vamos versículos por versículo, wow, es algo estupendo. Hoy vamos a estar hablando solamente sobre el capítulo 1 nada más, porque y si nos detenemos, ¿verdad? Poco a poco estaremos, como les dije, 1 mes, 2 meses, bastante tiempo. Pero esto es lo lindo, ¿verdad? De sacar este tiempo para escudriñar la palabra. Aquellos que hemos leído y estudiado profundamente esta epístola, hemos llegado a la misma conclusión. Esta epístola merece el más alto de los elogios. Por lo tanto, en este tiempo vamos a darle atención a lo que es esta epístola y a las ricuras que hay en ella. Vamos al capítulo 1, mis hermanos. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a hacer algo, voy a dar una referencia, vamos a estar hablando sobre, puntos que ya sabemos, que yo sé que el pastor Víctor, la pastora Sandra, la pastora Suri lo han mencionado, pero vamos a hablar sobre Pablo. Pablo, mientras estaba estudiando, significa pequeño. ¿Su primer nombre cuál era?
Saulo, no nos los enseñan, ¿verdad? Desde pequeño, Saulo. Su ministerio, ¿cuál era el ministerio de él? Apóstol de Jesucristo. Ese era el ministerio de Pablo. Cristo estableció 12 apóstoles, pero después de Pentecostés estableció a otros como apóstoles mediante el Espíritu Santo. Encontramos a Pablo, encontramos a Bernabé y otros más. La palabra apóstol es una palabra griega, apóstolos, que significa enviado. Se llamaba así a alguien enviado oficialmente en una misión especial. Pablo tenía autoridad apostólica sobre la iglesia de Éfeso, pues él la fundó y la estableció. El llamamiento de Pablo fue por la voluntad de Dios. Ser apóstol no depende de una decisión personal, sino de la voluntad y del llamamiento de Dios. Muchas personas a veces se autodenominan llamarse apóstol. Y cuando dicen llamarse apóstol, Alexis Rivera, rápido voy a la palabra, porque tengo que hacer esa referencia, ¿verdad? Seguimos. Pablo comenzando dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfesos. Los santos y fieles que están en Éfesos, es decir, la carta está dirigida a toda la iglesia que está en Éfeso. La iglesia está integrada por todos aquellos que mediante la conversión y el nuevo nacimiento ahora son nuevas criaturas en Cristo. Puede hacer referencia, mis hermanos, en 2 Corintios 5:17. Puede buscarlo, vamos a buscarlo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que el apóstol llama santo a los creyentes. Y santo significa separado del pecado, separado del mundo, consagrado a Dios. En esta epístola el término santo es la más que se utiliza para designar a los creyentes. Por eso cuando hablamos de santos, si usted escucha la palabra santo en varios versículos, se está refiriendo a los creyentes. Y se utiliza mucho en esta epístola, en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 1, versículo 15, en el versículo 18, en el capítulo 2, 19, en un sinnúmero de versículos hace referencia. En el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo inicial que Pablo usa en sus epístolas. Lo puede buscar más adelante. Lo mismo va a encontrar esa frase, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Romanos él lo dice, en 1 Corintios lo dice, en 2 Corintios también lo dice y en Gálatas 1:3 también lo dice. Dice esta misma expresión, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, este término que lo utilizamos tanto. La gracia de Dios es el fundamento de todo lo que recibimos de Él. ¿Y qué recibimos de Él? Recibimos salvación, recibimos bendición, recibimos todos los dones, todo lo que Él tiene en la palabra para nosotros. La gracia es la manifestación del amor. La gracia es la manifestación del amor y de la misericordia de Dios para sus hijos, para usted, para mí. Gracia significa también la virtud y la capacidad que Dios nos concede para que hagamos su voluntad. La gracia de Dios es también la fuente de todo don y de toda dádiva. También quiero hacer referencia a ese término cuando se refiere, dice paz. Es el concepto hebreo de shalom, que es más que tranquilidad interior. Es el bien completo e integral, el cual solo procede de Dios. La paz solo procede de Dios. El mundo habla de paz, pero no, la paz procede de Dios. La gracia es la raíz, la paz es el fruto. La gracia es la fuente, la paz es el río.
Vamos al término, Dios nuestro Padre. Este es el principal nombre de Dios que Cristo nos vino a revelar. Por eso enseñó a sus discípulos a orar diciendo, como muchas veces lo decimos, como el papagayo, ¿verdad? Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Antes era solo Padre de Cristo, pero ahora, por la obra redentora, también es tu Padre, también es mi Padre. La expresión Padre es el punto central para comprender el ministerio de su propósito eterno. El término Padre, hago referencia a estas cositas que voy a estar mencionando, porque a la gente, ¿verdad?, le gusta escucharlo. El término Padre referido a Dios aparece en el Nuevo Testamento 280 veces. Así que lo puede anotar. Y después dice, y del Señor Jesucristo. Vamos a tomarlo por parte. Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. Ese es su nombre histórico. Cristo, ¿qué quiere decir Cristo? Ungido. En hebreo Mesías, y es su nombre profético. Señor. Señor significa jefe, dueño, amo, máxima autoridad. En griego significa Kyrios, en hebreo Adonai, que es mi dueño, mi Dios. Por eso es el nombre o título principal de Jesucristo, el cual recibió del Padre cuando fue exaltado a su diestra en la majestad, en las alturas. Dios ordenó a todos los seres del universo a doblar sus rodillas ante su Hijo y confesar que Jesucristo es el Señor. Lo puede buscar referencia en Filipenses 2 y leer esa historia. Los hombres, tú y yo, para ser salvos debemos confesar que Jesús es nuestro Señor. El nombre del Señor aparece en el Nuevo Testamento 610 veces y se está refiriendo a Jesucristo. Solamente en la epístola de los Efesios se le llama a Jesucristo Señor 24 veces. Haga esas anotaciones por ahí. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos bendecidos en Cristo, mis hermanos. Si usted se la había olvidado, quiero que hoy recuerde eso nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol inicia con esta explosión de alabanza a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y son muchas, muchas bendiciones. Nos bendijo. Observemos que el verbo está en tiempo pasado. La expresión que tanto usamos al orar. Porque a veces nos sentamos, nos hincamos a orar y Señor, bendícenos. Bendícenos, bendícenos. O al saludar, Dios te bendiga, mi hermano, ¿verdad? Los cristianos siempre utilizamos esa expresión. Aunque es una hermosa expresión, sin embargo, es una oración que pertenece al Antiguo Testamento. Puede buscarlo en Números capítulo 6, 22, el versículo 22 al 27. Pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna oración en la cual se pida a Dios que nos bendiga a los santos. ¿Por qué? En este texto el apóstol Pablo declara que Dios ya nos bendijo con toda bendición en Cristo. Importante, en Cristo. Con toda bendición espiritual. La totalidad de todas las bendiciones de Dios para nosotros se encuentran en Cristo. Eso tiene que estar claro siempre. Cuando fuimos hechos unos con Cristo, todas sus bendiciones llegaron a ser nuestras. Y en este capítulo 1 habla sobre todas esas bendiciones. Y yo las anoté aquí toditas. Hemos sido escogidos en Cristo antes de la creación del mundo. Hemos sido predestinados para la adopción como hijos. Hemos sido aceptados en el amado. Hemos sido redimidos y todos nuestros pecados perdonados.
Hemos sido iniciados en el ministerio divino. Hemos obtenido una herencia. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendiciones de Dios para nosotros. En los lugares celestiales, en el universo existen dos realidades: el mundo material o físico, perceptible en parte por los 5 sentidos, y el mundo espiritual o celestial, en el cual solo se puede percibir por el Espíritu. En el griego, la expresión traducida a lugares celestiales es una sola palabra. Déjame decirla con detenimiento para no decir un disparate, ¿verdad? Epouranios. Esa es la palabra, que significa lo que está más allá del cielo visible y se refiere al mundo invisible, al mundo espiritual. Los hebreos hablaban de 3 cielos: el primero, la atmósfera; el segundo, el cielo de las estrellas; y el tercero, donde está Dios. Por eso Pablo habla del tercer cielo. El apóstol usa 5 veces esta expresión, epouranios, lugares celestiales, en Efesios 1:3, en Efesios 1:20, en el capítulo 3, versículo 10, en el capítulo 2, versículo 6, y en el capítulo 6, versículo 12. Dios, al adoptarnos como hijos suyos, nos hizo partícipe de todo lo que pertenece a Él. Todas las bendiciones de Cristo ahora son nuestras. No necesitamos más bendiciones, sino revelación para conocer las bendiciones que tenemos en Él. Estas bendiciones totales son innumerables, mis hermanos. El apóstol agrupa en 4 puntos principales algunas de las muchas bendiciones que tenemos en Cristo, y quiero ir sobre ellas en esta noche. La primera, la predestinación. En los versículos de 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos bendijo según nos escogió. Nos escogió según nos había predestinado. Nos predestinó según su amor. Nos amó según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo podemos llamar a esto? ¿Cómo usted puede llamar a esto? Gracia. ¿Para qué Dios hizo todo esto? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Dios Padre, como supremo arquitecto, antes de la creación del universo, tenía un plan eterno para la humanidad. Y ese plan nació de su profundo amor, según su soberana voluntad. El centro de este plan es Cristo. Fuimos escogidos en Él. Escuche bien, fuimos escogidos en Él. Para ser parte de su plan, debemos estar en Cristo. No hay de otra. Debemos estar en Cristo. Fuera de Él, quedamos fuera del proyecto de Dios y fuera de toda posibilidad de que su propósito se cumpla en nosotros. Como las ramas de la vid fueron diseñadas para estar en la vid y para dar fruto, la única posibilidad, escuche bien, la única posibilidad de que el plan creador, de que el plan del creador para con las ramas se cumpla, es que estén en la vid. Por eso tenemos que estar en Él, siempre. Conectados en Él, conectados a la fuente correcta, conectados totalmente en Él. Observemos que en estos 3 versículos hay 3 para. El para tiene que ver con el propósito. Es decir, fuimos escogidos y predestinados para ser santos y sin manchas delante del Padre.
Segundo, ser adoptados como hijos suyos por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Y también para la alabanza de su gracia. Usted y yo somos sus hijos. Somos hijos de Dios. En el universo hay un solo ser que tiene el supremo privilegio de ser hijo de Dios. Jesucristo. Por eso se le llama el unigénito, quien eternamente estaba con Dios y era Dios. Lo puede buscar en Juan capítulo 1, versículo 1. Dios en amor nos predestinó, mis hermanos, para ser adoptados hijos suyos. Dice adoptados porque por naturaleza somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Aún más, por causa del pecado fuimos hechos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios por su gracia nos predestinó para el máximo privilegio, ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Predestinar significa, se divide en pre y destinar, dar un destino de antemano. Así que Dios nos predestinó. Este privilegio no le fue dado a ningún ángel. No. Pero a nosotros, formados del polvo, hechos poco menor que los ángeles y pecadores, por su infinita gracia, nos predestinó a ser sus hijos mediante Jesucristo. Es que todo se trata de Él, en Él, todo se trata de Él. De este modo nos concedió, la misma bendición y relación paternal que tiene con Jesucristo. También nos dice, santos y sin mancha. De acuerdo a su plan eterno, Dios nos escogió en Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el propósito de Dios no es únicamente hacernos sus hijos, sino hacernos hijos santos y sin mancha. Esto Pablo lo aclara aún más en Romanos 8:29, que dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. La palabra de Dios nos revela claramente que el propósito eterno de Dios no es meramente salvarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino el hacernos santos y sin manchas, como lo es Jesús. Obtener el perdón de los pecados y ser hechos hijos de Dios es apenas el primer paso hacia el propósito de Dios. No es el fin, es el primer paso. La meta de Dios es hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de Dios. La santidad de vida es uno de los puntos principales que Pablo trata en esta carta, principalmente en la segunda parte que vamos a estar estudiando el martes, en los capítulos 4, 5 y 6. Pero en Efesios 5, versículos 25 y 27 declara que Cristo, por su sacrificio, mediante la palabra, se ha propuesto presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El último en estos versículos es para la alabanza de su gloria. Es que en este propósito final de todas las cosas, el propósito eterno de Dios, de la elección, de la predestinación, de la adopción, de la redención, de la santificación, todo es obra de la gracia pura, libre y soberana de nuestro Dios. ¿Qué es alabar? Es reconocer, expresar las virtudes de alguien. Gloria es la manifestación visible de las virtudes invisibles de Dios, de su calidad, de su poder, de su amor, de su gracia, de la capacidad, sabiduría y de su grandeza. La creación revela de un modo elocuente la grandeza del poder y de la capacidad de Dios. Pero somos nosotros, los pecadores redimidos, santificados y transformados a la imagen de Cristo como pueblo de Dios,
los responsables de manifestar al mundo y a los siglos venideros la inmensidad del amor y de la gracia de Dios. Esa es nuestra tarea. En los versículos 6 y 7 dice: con la cual nos con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Aquí está hablando sobre redención. La palabra griega para redención es, lo voy a leer detenidamente, apolutrosis o lutrosis, y significa volver a comprar pagando el precio del rescate. Antiguamente se podía redimir de este modo una mercadería, un animal o una persona, un pueblo. Un esclavo podía ser liberado y salvado si alguien lo redimía pagando su precio. Si el esclavo pagaba el precio de su rescate, se convertía en un hombre libre. Pero si otro pagaba su precio, pasaba a ser propiedad del que lo redimió. Los israelitas fueron redimidos por Dios de la esclavitud de Egipto. Por eso fueron hechos el pueblo de su propiedad. También en Egipto los primogénitos fueron redimidos de la muerte por Dios mediante la sangre de un cordero. Por eso todo primogénito era consagrado a Dios. La necesidad de la redención. El pecado del hombre tiene dos significados principales en la Biblia: rebelión y desobediencia ante la autoridad de Dios. La palabra griega amartía es la palabra más frecuente y significa errar al blanco. El pecado desvió al hombre del propósito de Dios. Eso es lo que hizo el pecado. Lo que hace el pecado, separarnos de Dios totalmente. De este modo, el hombre, por su pecado, se opone y se rebela contra la autoridad de Dios y se desvía ¿de qué? Del blanco, del destino preestablecido por Dios para el hombre. El hombre, usted y yo, y el hombre que no tiene a Cristo, el hombre es responsable por su pecado. Por lo tanto, es culpable, porque peca conscientemente y en ejercicio de su voluntad. Por ser culpable, ¿qué? Merece la muerte, merece el juicio de Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De este modo, quedamos excluidos del plan y del propósito de Dios y expuestos a la perdición, a la condenación eterna. La necesidad de la redención era evidente. Si no hubiera mediante un redentor, nos habríamos perdido eternamente. El redentor. Pero Dios actuó según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, y envió a su amado, envió a su unigénito Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y también tenemos el perdón de pecados. Cristo, para redimirnos, se hizo hombre, y habiendo vivido una vida santa, habiendo vivido una vida perfecta, cargó sobre su cuerpo nuestros pecados, cargó sobre su cuerpo nuestras culpas. Él padeció. Cristo padeció sobre la cruz, muriendo en nuestro lugar, recibiendo nuestro castigo. Quitó nuestra maldición, nos redimió y nos hizo el pueblo de su propiedad. Usted y yo fuimos redimidos por gracia. Todo esto fue por gracia, un favor inmerecido. Pero aún así, siendo tan valiosa la palabra gracia, Pablo tiene que agregar las riquezas de su gloria que hizo sobreabundar para nosotros. Nada merecíamos, mis hermanos.
no merecíamos nada, solo condenación. Pero el amor de Dios es grande, Dios es fiel, Dios nos ama, Dios te ama. Pero Dios por su gracia nos proveyó un redentor, nos proveyó un amado. En la frase gracias, con la cual nos hizo aceptos en el amado, aceptos en el griego dice sarito, viene de sarix, que también tiene que ver con gracia. Una traducción literal sería nos agració en el amado. En el sentido es que nos favoreció en el amado. La misma palabra se usa en Lucas capítulo 1 versículo 28 cuando el ángel le dice a María, salve muy favorecida. Nos favoreció Dios al hacernos objetos de su gracia. Aleluya. Aleluya, eternamente tenemos que decir gracias Dios por tu favor inmerecido para con mi vida. Gracias Dios porque sin merecerlo lo hiciste por amor. Por eso Señor te doy gracias porque tú has sido fiel para con nosotros. Versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios, al revelarnos el ministerio de su voluntad, nos dio sabiduría, nos dio inteligencia. El plan que Él se había propuesto es volver a unir todo bajo Cristo cuando se cumplieran los tiempos. La revelación del ministerio de su voluntad. Dios tiene un propósito definido para toda la humanidad, conforme a ella un plan para los siglos. La historia de la humanidad no está librada al azar. Tiene un sentido, tiene una dirección, tiene un propósito, los cuales pertenecen al misterio de Dios. El misterio revelado es este: Dios, según su beneplácito, se había propuesto en sí mismo, sin que nada ni nadie lo afectara, sin que nada ni nadie influenciara, reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Aquí la palabra clave es la expresión anakephaloi, que quiere decir, traducida es reunir. Es tan importante esta palabra porque significa volver a unir, reagrupar todo bajo una cabeza. El sustantivo de este verbo, que dimos mención, este verbo se usaba para describir la reagrupación y reorganización de un ejército vencido, diezmado y disperso, bajo la autoridad de un nuevo comandante como cabeza. Ese ejército vencido y disperso es la humanidad, y el nuevo comandante bajo quien Dios se ha propuesto volver a unir todo es Cristo. Este es el secreto del plan de Dios que fue revelado a nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer para volver a unir? ¿Qué es lo que hay que hacer para volver a unir? Voy a usar esta expresión y esta alegoría. Hubo en la historia de la humanidad 2 explosiones atómicas espirituales. La primera bomba fue hace siglos en el huerto del Edén. Hubo una explosión atómica espiritual llamada pecado. La maldita onda expansiva aún hoy sigue propagándose en la humanidad, sembrando muerte por doquier. El pecado trajo muerte, que significa que por consiguiente trajo separación. El pecado destruyó la humanidad original del universo. El pecado separó la criatura del Creador, enemistó a los hombres entre sí, engendró odio, engendró egoísmo, rebeldía, avaricia, peleas, envidias, asesinatos, infidelidad, robo, fornicación. La historia de la humanidad
y el estado de la sociedad actual son testimonios muy evidentes, mis hermanos, de cómo el pecado destruye la humanidad y lo que mucha gente está enfrentando actualmente. La historia de la humanidad es una historia difícil. Lo vemos actualmente, lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo. El pecado destruyó la unidad del hombre con Dios y la unidad de los hombres entre sí. Qué lamentable. Y justamente este es el plan y propósito de Satanás. Mediante esta bomba espiritual, como lo llamo, ¿verdad? Llamada pecado, sembrar muerte y división. La segunda, bomba. Pero Dios, en la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo a este mundo pecador a realizar por su gracia el plan redentor. Hubo una bomba que fue el pecado, pero la segunda, vino Jesucristo. Vino Jesucristo al plan. Cristo llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad. También llevó la maldición, llevó las enfermedades, llevó los odios, llevó nuestra pecaminosidad humana, el viejo hombre, y murió en la cruz. En Hebreos 2, capítulo 14 al 15, dice: para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Su muerte fue la primera fase de esta bomba. Fue la implosión que absorbió la explosión del pecado. 3 días después, un domingo de madrugadas, en un jardín a las afueras de Jerusalén, se produjo silenciosamente una explosión atómica espiritual, mucho más poderosa que la bomba que explotó en el Edén. Cristo resucitó de los muertos. Su bendita onda expansiva desde aquel día se esparce por todo el mundo, dando vida a todo aquel que cree en Él, a todo el que lo acepte. Gloria al nombre del Señor. Esa onda se esparce por la proclamación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre, abriendo su corazón, se deja alcanzar por ella, recibe vida, recibe amor, recibe paz y vuelve a ser uno con Dios, con sus hermanos mediante Jesucristo. De eso vamos a estar hablando más adelante en el capítulo 2. Versículos 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared mediante la separación, aboliendo en su sangre las necesidades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiero tocar este punto y vamos culminando por hoy. ¿Qué es la iglesia? Es aquella parte de la humanidad que actualmente está en Cristo y siendo su cuerpo está reconciliada con Dios y con sus hermanos. Este es el propósito y el plan de Dios desde entonces. Volver a unir a todos los hombres consigo mismo y a todos los hombres entre sí. El único modo es bajo la cabeza de nuestro nuevo comandante, el Hijo de Jesucristo. Esta revelación es el fundamento que usa Pablo para combatir toda división potencial en la iglesia entre cristianos de origen judío y los cristianos de origen gentil. Y es la base para combatir todo tipo de división en la iglesia. Dios ya ha revelado en su palabra el ministerio de su voluntad, por lo cual proclamamos que la iglesia de Cristo es una. Y aquí lo verbalizamos y lo afirmamos mucho. Es una. Cualquier división en ella es porque la gente se ha creado, se ha encargado de crear esas divisiones.
la herencia. Quiero que hablemos sobre la herencia. El apóstol Pablo declara, en él tuvimos herencia. Dios nos adoptó hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y en Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Cuán grande es la gracia de Dios. Su Hijo cargó aquello que nosotros merecíamos y padeció en nuestro lugar. Y ahora nos hace copartícipe de todos sus derechos, de su privilegio y de su herencia. Todo lo que el Padre le dio al Hijo, el Hijo comparte con nosotros que somos sus hermanos. Coherederos. ¿Qué significa la palabra coherederos? Significa herederos igualmente. Este es el colmo de la gracia de Dios. Todo esto según su predestinación, conforme al propósito de que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. ¿Para qué? La respuesta se repite al final de esta sección, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. En los versículos del 15 al 23 del capítulo 1 dice, déjame buscarlo que ese no lo anoté. Efesios 1, los versículos del 15 al 23. Gloria a Dios. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que lo llena todo en todo. En estos versículos Pablo comparte sus temas de oración a favor de los receptores de esta epístola. El verdadero sentido de la oración es la comunión con Dios. En esa comunión nosotros hablamos con Dios. Básicamente, la oración tiene dos expresiones principales: la alabanza o acción de gracias y la petición. Generalmente podemos discutir dos direcciones en la oración: lo que le damos a Dios o lo que le pedimos a Dios. Al dar le pertenecen las acciones de gracias, las alabanzas, la exaltación, la glorificación, la adoración, la expresión de nuestro amor, nuestra consagración a Él. Al pedir le pertenecen la petición, la intercesión, la confesión de pecados pidiendo perdón, el ruego, el clamor. En primer lugar, Pablo da gracias a Dios por los hermanos de la iglesia de Efesios. El motivo de su agradecimiento es el oír que hay en ellos dos virtudes que son esenciales e indispensables
en la vida cristiana, la fe y el amor. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor, dice él, ¿verdad? El verdadero creyente es aquel que ha confesado a Jesús como su Señor y vive en una vida sujeta a autoridad. Y dice más adelante, y de vuestro amor para con todos los santos. El amar a los hermanos es el primer mandamiento que Cristo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13. Si realmente Cristo es nuestro Señor, este es el primer mandato que debemos obedecer. El amar a todos los santos es la evidencia de que hemos pasado, ¿de qué? De muerte a vida. En esta oración el apóstol Pablo hace una sola petición a Dios por los efesios. Dice que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que sus ojos espirituales sean alumbrados. El propósito de esta petición es que conozcan plenamente a Dios y sepan lo que Dios les ha dado. Pablo es muy específico, Pablo es muy detallado en todo lo que él se refiere y le está haciendo, les quiere enseñar a los efesios. La palabra de Dios nos comunica el aspecto objetivo de la verdad. Es nuestra responsabilidad oír, leer, estudiar, profundizar y sobre todo creer la verdad objetiva. Pero para alcanzar la comprensión plena y cabal de la revelación, necesitamos la iluminación interior del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos conocer las virtudes de Cristo en nosotros día a día. El apóstol en ningún momento pide al Señor que bendiga a los efesios. Ya hemos visto en el versículo 3, declaramos que nos bendijo con toda bendición. Nosotros no necesitamos nuevas bendiciones, sino revelación para conocer lo que ya nos ha sido dado. Tener riquezas, tener abundancia, herencia y no saberlos en la práctica equivale a no tenerlas. Si alguno depositara en nuestra cuenta bancaria una altísima cantidad de dinero, nosotros no nos enteraríamos de ello. Siendo ricos, viviríamos pobremente. La revelación puede revolucionar nuestra vida. Por eso Pablo, al orar por los efesios, pide revelación para que sean concretamente tres cosas que Dios ya les ha dado. La esperanza a la que han sido llamados, las riquezas de la gloria de su herencia en ellos y la supereminente grandeza de su poder para ellos. Por eso es importante, mis hermanos, que siempre recordemos que Dios nos bendijo con toda bendición. Ya las bendiciones están para nosotros. Ya las bendiciones Dios nos las dio. Nosotros tenemos que apropiarnos de ellas. Nosotros tenemos que apropiarnos de ella y reconocerla. Pero todo depende de Él. Todo está en Él. Todo está en Él. Tenemos que nosotros ser fieles a Dios sobre todas las cosas. Así que les bendigo. Hasta aquí esta participación. Continuamos el martes que viene. Dios les bendiga, mis hermanos. Pastora.